Crees que sabes muchas cosas. No porque las hayas comprobado, sino porque las has escuchado tantas veces que dejaron de parecer preguntas. Richard Feynman veía esto como uno de los grandes autoengaños humanos. Confundir repetición con conocimiento. La mayoría de las personas no piensa que sabe poco, piensa que sabe lo suficiente. Y ahí empieza el problema. Vivimos rodeados de explicaciones. Desde pequeños nos dicen cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la realidad. Y casi nunca nos detenemos a preguntar si eso que aceptamos realmente lo entendemos o solo lo reconocemos. Para Feynman, reconocer algo no tenía ningún valor intelectual. Podías reconocer palabras, fórmulas, conceptos, y aún así no tener la menor idea de qué estabas hablando. Cuando dices ya sé cómo funciona eso, en realidad muchas veces estás diciéndose repetir lo que escuché. Feynman odiaba esa comodidad. No porque fuera ignorancia, sino porque era ignorancia disfrazada de seguridad. Y la seguridad falsa es mucho más peligrosa que no saber. Creemos saber porque las cosas funcionan, pero cuando rascas un poco, lo que aparece no es comprensión, sino capas de lenguaje, palabras técnicas, explicaciones heredadas, frases que suenan profundas pero no explican nada. Feynman solía desmontar estas certezas haciendo algo muy simple. Preguntar, ¿qué significa eso, realmente? Y en ese momento, muchas ideas se derrumbaban. También creemos saber cómo es la realidad porque la vemos, la tocamos, la sentimos. Pensamos que lo que percibimos es lo que hay. Pero Feynman sabía que nuestros sentidos no están diseñados para revelar la verdad, sino para permitirnos sobrevivir. Lo que ves no es la realidad, es una versión resumida, filtrada, útil, pero profundamente incompleta. Y aún así, la tratamos como si fuera definitiva. Crees saber qué es el tiempo, qué es el movimiento, qué es una causa, qué es una explicación. Pero cuando intentas definirlo sin usar más palabras, sin apoyarte en ejemplos aprendidos, empiezas a notar grietas. Feynman no veía a esas grietas como fallos, sino como señales honestas. Señales de que habías llegado al límite de lo que realmente entiendes. Una de las cosas que más le molestaban a Feynman era la idea de ya está explicado. Porque para él, nada estaba realmente cerrado. Cada explicación era un modelo provisional, una aproximación útil, no una verdad final. El problema es que nosotros tratamos esos modelos como si fueran la realidad misma. Y ahí confundimos mapa con territorio. Creemos saber porque confiamos en la autoridad, en los libros, en los expertos, en la tradición. Y aunque esa confianza es necesaria, Feynman insistía en que nunca debía reemplazar al pensamiento propio. Aceptar algo solo porque viene de una fuente respetada no es entender. Es delegar el pensamiento. Y delegar el pensamiento tiene un costo. Dejas de notar cuando algo deja de tener sentido. Feynman no estaba en guerra contra el conocimiento. Estaba en guerra contra la ilusión de conocimiento. Contra esa sensación cómoda de creer que ya no hay nada más que preguntar. Porque en el momento en que crees que ya sabes, dejas de observar con atención. Y cuando dejas de observar, empiezas a repetir. Lo más incómodo de todo esto es aceptar que muchas de las cosas que crees saber no son falsas. Pero tampoco son verdaderas en el sentido profundo. Son aproximación, atajos mentales, historias útiles. Y tratarlas como verdades absolutas limita tu capacidad de pensar más allá. Feynman prefería una mente incómoda a una mente segura. Prefería decir, no lo sé antes que sostener una explicación débil. Porque entendía algo esencial. El pensamiento real no empieza con respuestas. Empieza cuando te das cuenta de lo poco que sabes. Así que la próxima vez que sientas que entiendes algo por completo, detente. Pregunta qué parte realmente comprendes y qué parte solo reconoces. Pregunta qué sabes por experiencia y qué sabes por costumbre. Porque justo ahí, en esa duda, es donde Feynman estaría. No para darte una nueva creencia, sino para quitarte una falsa. Y tal vez esa sea la verdadera confrontación. No Feynman contra la ignorancia, sino Feynman contra lo que crees saber. Hay algo que casi nadie admite. Muchas veces no defendemos lo que sabemos, defendemos lo que nos hace sentir inteligentes. Feynman entendía esto perfectamente. Sabía que el apego al yo ya sé no es racional, es emocional. Nos da identidad, nos coloca en un grupo, nos protege del miedo a quedar en evidencia. Por eso, cuando alguien cuestiona una idea que creemos entender,
la reacción suele ser defensiva. No revisamos el argumento, defendemos la creencia. No escuchamos la pregunta, atacamos al mensajero. Feynman veía esto como una señal clara de que el pensamiento se había detenido. Porque cuando sabes algo de verdad, no te molesta que lo cuestionen. Crees saber porque has oído la explicación muchas veces. Porque la repitieron en la escuela, en libros, en videos, en conversaciones. Pero repetición no es prueba. Familiaridad no es comprensión. Feynman insistía en volver siempre a lo básico, a la pregunta incómoda, a la explicación que no se sostiene solo con palabras bonitas. Y aquí aparece otro choque directo con lo que crees saber. La mayoría de los conceptos importantes no tienen una definición clara y cerrada. Tiempo, energía, causa, explicación. Los usamos como si fueran cosas bien delimitadas, pero cuando intentas encerrarlos en una frase precisa, se te escapan. No porque seas incapaz, sino porque la realidad es más resbaladiza de lo que nuestro lenguaje permite. Feynman no intentaba fingir claridad donde no la había. Prefería decir esto es lo que sabemos hasta ahora en lugar de esto es así. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Porque te obliga a vivir en un estado de revisión constante. Te obliga a aceptar que entender es un proceso, no un estado final. También solemos creer que saber algo nos da control. Que entender cómo funciona algo nos hace menos vulnerables. Pero Feynman sabía que el conocimiento real no elimina la incertidumbre, solo la vuelve más precisa. No te hace sentir más seguro, te hace más honesto sobre lo que no controlas. Y eso es lo que incomoda. Porque preferimos explicaciones cerradas a verdades abiertas. Preferimos decir esto funciona así a decir funciona así. ¿Hasta dónde sabemos? La primera frase nos tranquiliza. La segunda nos obliga a pensar. Feynman no buscaba tranquilizar a nadie. Buscaba claridad, aunque doliera. Y por eso su forma de pensar sigue chocando con nuestras creencias más profundas. Porque no nos ofrece una nueva historia para creer. Nos quita la historia que ya teníamos. Y cuando eso pasa, cuando te quedas sin la explicación que te hacía sentir cómodo, solo quedan dos opciones: reconstruir con más cuidado, o volver a creer sin pensar. Hay un hábito mental que Feynman consideraba especialmente peligroso: asumir que saber un poco equivale a saber lo suficiente. Cuando entiendes algo a medias, tu cerebro suele completar los huecos con intuición, analogías pobres o explicaciones heredadas. Y una vez que esos huecos se rellenan, dejan de doler. Dejan de llamar tu atención. El problema es que justo ahí es donde se esconden los errores más grandes. Feynman insistía en algo que suena simple pero casi nadie aplica: comprobar si realmente podrías reconstruir una idea desde cero. No repetirla. No citarla. Reconstruirla. Porque si no puedes hacerlo, entonces no la entiendes, solo la estás cargando contigo como un objeto prestado. Y cargar ideas prestadas te da peso, pero no dirección. Creemos que sabemos porque avanzamos rápido, porque podemos pasar de un tema a otro sin detenernos. Pero la velocidad intelectual no es comprensión. Muchas veces es lo contrario. Una forma elegante de no quedarse demasiado tiempo en un punto incómodo. Feynman se quedaba ahí, donde la explicación se rompe, donde el lenguaje empieza a fallar, donde ya no puede seguir fingiendo claridad. También creemos que el conocimiento es acumulativo, que saber más siempre significa entender mejor. Pero Feynman sabía que a veces aprender más solo añade capas sobre una base débil. Más conceptos, más términos, más teorías, sin haber aclarado lo fundamental. Y eso no fortalece el pensamiento, lo vuelve frágil. Basta una buena pregunta para que todo se tambalee. Cuando alguien le preguntaba algo complejo, Feynman no respondía de inmediato. Pensaba, reformulaba, dudaba. No porque no supiera, sino porque sabía lo fácil que es responder mal cuando crees que sabes. Para él, una respuesta rápida era sospechosa. Prefería una respuesta lenta pero honesta. Y aquí está la confrontación directa. Si nunca te has sentido realmente perdido frente a una idea, probablemente no la has entendido a fondo. La confusión no es el enemigo del conocimiento. Es la señal de que estás tocando algo real. Lo peligroso es no sentirla nunca. Feynman no quería que te sintieras brillante. Quería que fueras preciso. No quería que tuvieras opiniones fuertes. Quería que tuvieras preguntas mejores. Porque una pregunta bien hecha vale más que 100 respuestas mal entendidas. Así que cuando creas que sabes,
Haz lo que casi nadie hace. Detente. Pregunta qué parte está clara y cuál solo parece clara. Pregunta qué entiendes por experiencia directa y qué entiendes por confianza ciega. Pregunta si tu explicación resiste ser simplificada sin perder sentido. Porque al final, la verdadera confrontación no es Feynman contra lo que sabes. Es Feynman contra tu comodidad intelectual. Contra esa voz interna que dice ya está bien así. Y mientras esa voz siga mandando, el pensamiento real seguirá esperando. Hay una trampa final que Feynman veía con claridad y que casi todos caemos en ella. Creer que pensar es llegar a conclusiones. En realidad, pensar es soportar la incomodidad de no tenerlas. La mayoría quiere cerrar ideas rápido porque la incertidumbre cansa. Pero Feynman entendía que cerrar demasiado pronto es una forma elegante de dejar de pensar. Cuando dices, ya entendí, muchas veces lo que hiciste fue rendirte. Aceptaste una versión lo suficientemente clara como para seguir adelante, no una versión verdadera. Y eso no te hace tonto, te hace humano. El problema es no darte cuenta de que lo hiciste, porque entonces empiezas a vivir sobre explicaciones que nunca examinaste de verdad. Feynman no respetaba las ideas por su antigüedad, ni por quien las decía, ni por cuántas personas las repetían. Solo le importaba una cosa, si resistían una pregunta honesta. Y la mayoría de las cosas que creemos saber no la resisten. No porque sean absurdas, sino porque nunca fueron pensadas hasta el final. Creemos que saber nos vuelve más sólidos, más seguros. Pero Feynman sabía que el conocimiento real te vuelve más cuidadoso, no más confiado. Te hace hablar menos y escuchar más. Te hace desconfiar de tus propias explicaciones antes que de las de otros. Te obliga a vivir con la sospecha constante de que puedes estar equivocado. Y esa sospecha no es debilidad. Es fortaleza intelectual. Es lo que impide que confundas mapas con territorios, palabras con cosas, explicaciones con realidad. Es lo que mantiene el pensamiento en movimiento. Al final, Feynman no está enfrentado a lo que sabes, sino a cómo sabes. A la forma en que aceptas ideas, a la rapidez con la que cierras preguntas, a la facilidad con la que confundes claridad aparente con comprensión profunda. Si algo de todo esto te dejó inquieto, perfecto. Esa inquietud es señal de pensamiento vivo. Significa que una certeza se resquebrajó. Y cuando una certeza se rompe, no pierdes algo valioso. Pierdes una limitación. Porque el pensamiento real no es cómodo. No es rápido. No te hace sentir listo. Te hace sentir atento. Y esa atención, constante y honesta, es lo más cerca que podemos estar de entender algo de verdad. Así que no, Feynman no vino a enseñarte nuevas respuestas. Vino a enseñarte a desconfiar de las respuestas que ya creías tener. Y mientras sigas dispuesto a hacer eso, el pensamiento no se detiene. Si miras con honestidad, notarás algo inquietante. Casi nunca revisamos lo que creemos saber hasta que falla. Mientras funcione, mientras no nos contradiga, lo dejamos intacto. Feynman veía ahí el verdadero peligro. Ideas que sobreviven no porque sean correctas, sino porque nunca fueron puestas a prueba. Y una idea no examinada no es conocimiento, es costumbre. Pensar como Feynman no significa vivir negándolo todo. Significa aceptar que cada explicación es una apuesta. Una hipótesis útil hoy, vulnerable mañana. Significa tratar tus ideas como herramientas, no como identidades. En el momento en que una idea se vuelve parte de ti, deja de poder corregirse. Y cuando no puede corregirse, deja de servir. Por eso Feynman desconfiaba del aplauso intelectual. Del qué brillante, del qué claro. Prefería la pregunta torpe a la respuesta elegante. Prefería el silencio honesto al discurso convincente. Sabía que el pensamiento real rara vez suena impresionante. Suele sonar incompleto, tentativo, cuidadoso. Y aquí está el gesto final que casi nadie hace. Revisarse a uno mismo. No solo revisar teorías, datos o explicaciones, sino revisar el impulso interno a cerrar, a concluir, a sentir que ya llegaste. Feynman entendía que ese impulso es el enemigo silencioso del pensamiento. No te grita, te adormeces. Así que si algo de todo esto te dejó sin una conclusión clara, no intentes fabricarla. Déjala abierta. Déjala trabajar. El pensamiento no necesita finales rápidos. Necesita continuidad. Y esa continuidad empieza cuando aceptas que saber no es poseer respuestas, sino cuidar preguntas. Al final,
Feynman versus lo que crees saber no es una pelea externa. Es una invitación a bajar la guardia, a soltar la seguridad falsa, a cambiar el ya sé por un aún no. Y mientras puedas decir eso sin incomodarte, el pensamiento sigue vivo. Cuando ya no puedas, cuando todo te parezca obvio, claro y cerrado, ahí es cuando deberías empezar a dudar de verdad.